Buenas noches. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Esta noche hablaremos de un tema muy importante. Pero antes pidamos la dirección del Señor. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, venimos ante ti este momento que hemos dedicado al estudio de tu palabra para agradecerte, como también para pedir tu dirección. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu y haz que tu palabra llegue al corazón de cada oyente. Permite que pueda hacer la transformación de carácter y conseguir los frutos que tú esperas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En la carta de Pablo, conocida como Gálatas, capítulo 3, en el verso 13, encontramos uno de los pasajes bíblicos más mal entendidos por los cristianos de hoy. Y se lo cita para apoyar uno de los más grandes errores teológicos de esta generación. Leámoslo. Gálatas capítulo 3, en el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Muchos interpretan algo que el texto no dice, que Cristo nos libró de la obligación de guardar la ley. En otras palabras, que ya no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos, aunque esto no es lo que dice. Porque lo que dice es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué es lo que Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, está diciendo aquí? Eso es lo que me gustaría que juntos busquemos la respuesta en la palabra de Dios. En primer lugar, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Redimir significa recuperar algo que se perdió. La raza humana se perdió al caer en pecado y Cristo nos recuperó. Y ahora somos suyos como al principio de la creación. ¿Cómo lo hizo? ¿Haciéndose maldición? Bueno, lo veremos más adelante. ¿Qué significa que se hizo maldición por nosotros? En segundo lugar, Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La pregunta es, ¿cuál es esta maldición de la ley? No dice que la ley es maldición, sino que hay alguien que está bajo maldición de la ley. Cuando el hombre cayó en pecado y violó la ley de Dios, leamos qué pasó, qué dice el Señor acerca del hombre. Leamos en el primera de Juan 3:4, nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Génesis 3:17 dice, esto es después de la caída del hombre en pecado, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando el hombre violó la ley de Dios, cayó sobre la tierra una maldición, de la cual el hombre fue hecho o somos parte. Y la seguiría el dolor, la fatiga por la sobrevivencia, y estaría sentenciado a muerte, como todo lo demás en esta tierra. Esta es la maldición de la ley. Hemos comenzado un proceso de muerte
desde el momento que caímos en pecado como humanidad en esta tierra. Leamos lo que dice en el libro de Zacarías capítulo 5, verso 1 y 2. Aquí nos responde la palabra de Dios cuál es esa maldición. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. El profeta Zacarías vio un rollo que volaba, y que este rollo tenía dos lados. De un lado decía, no robarás, y del otro lado decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Estos dos mandamientos hacen parte de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Se toma uno de cada lado para representar toda la ley. En el rollo estaba escrito toda la ley. Entonces dijo Dios, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. De acuerdo a la palabra de Dios, el que está bajo maldición es el transgresor de la ley. En otras palabras, es el pecador. La pregunta es, ¿cuántos no lo están? También dice que todos somos pecadores. Leamos en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Después que Dios dio su ley, pidió que la pusieran en un arca de madera recubierta de oro y luego que la introdujeran en el santuario de Dios, en su presencia. Y muchas veces, cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, era llevada el arca conteniendo la ley. Y entonces Dios les daba la victoria sobre sus enemigos. Pero cuando ellos estaban en transgresión de esa ley, no importaba que trajesen el arca al campo de batalla, ellos perdían la guerra. Primera de Samuel capítulo 4, en el verso 2, esto es en el tiempo de el sacerdote Elí. Escuchemos lo que dice. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla al campo, en el campo como a 4,000 hombres. Verso 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido otra vez y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. El arca del pacto, conteniendo la ley, hasta ahora había sido una protección para el pueblo cuando éste se encontraba en obediencia a la ley. Pero en esta ocasión, cuando el pueblo se
se encontraba en apostasía, violando sus preceptos, no los protegió. Y cayeron de Israel 30,000 hombres, incluyendo los 2 sacerdotes que llevaban el arca. Y además, lo peor que pudo haber acontecido, el arca de Dios fue tomada por sus enemigos. Ahora que el arca estaba entre los filisteos, ¿qué pasó allá? Porque recuerda, los filisteos eran también transgresores de la ley de Dios. ¿Qué pasó entre ellos? Veamos. Ahora en el capítulo 5, en el verso 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Este era su dios, su ídolo. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo pusieron en su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. El pecado mayor de estos era la idolatría. Era gente idólatra. Adoraba a muchos dioses. Dios les está mostrando que todo Dios fuera de él es un Dios falso. Le está dando otra lección. Cuán vano es confiar en ellos, confiar en dioses falsos. Al mirar esto, los filisteos resolvieron llevar el arca a otra ciudad. Veamos lo que dice en el verso 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Los de Asdod prefirieron deshacerse del arca, deshacerse de la ley de Dios antes que ponerse a cuentas con el Dios del arca. Y de Asdod la trasladaron a Gat, a otra ciudad. Amigos, son muchas personas que concluyen y hacen exactamente lo mismo a los de Asdod. Antes de ponerse en armonía con la ley de Dios, se deshacen de ella como si ella fuera el problema. Ahora veamos qué pasó allá con aquellos en Gad, los de Gad. Leamos el siguiente verso. Verso 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Estos eran también culpables de transgresión de la ley. Por esto Dios los castigó con grandes tumores. Pero estos hicieron lo mismo que los anteriores. Mandaron la ley de Dios lejos de ellos a otra ciudad, antes que ponerse a cuentas con esa ley. Veamos el verso 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y
Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Estos también mandaron la ley de Dios lejos de ellos. Prepararon un carro tirado por vacas, sin ser dirigidas por ningún hombre. La mandaron de regreso a las ciudades de Israel, y éstas trajeron el arca de la ley a la ciudad de Bet-Semes. Veamos qué pasó allá. Ahora el arca entre los israelitas en la ciudad de Bet-Semes. ¿Qué pasó? Primera de Samuel, capítulo 6, verso 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Ahora nadie quería el arca, ni aun los israelitas. Finalmente David, siendo ya rey de Israel, decidió llevar el arca a su propia casa. Y veamos lo que pasa también aún con el rey David. Veamos siempre el mismo libro, capítulo 13, en el verso 16, en verso 6. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa, hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. No solamente el pueblo de Israel no quería el arca, sino que aún David, el escogido de Dios para ser rey sobre Israel, tuvo miedo de llevarse el arca a su casa. Parecía que una maldición descansaba sobre todos, donde quiera que el arca de la ley era llevada. Veamos qué pasó en la casa de Obed-Edom, porque hasta este momento solo había traído maldición, muerte. Veamos. Siguiente verso, verso 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué para todos parecía ser una maldición, pero no para Obed-Edom? Dice que el arca fue una bendición para él y para toda su casa. Y todo lo que hacía prosperaba. Déjame decirte, el problema no está en la ley. El problema no está en el arca, sino en la transgresión de esa ley, la ley del arca. Sí, amigo, la ley no es maldita, sino que la maldición está en la transgresión de esa ley. Leamos otro escrito.
Salmos capítulo 1, en el verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los filisteos preguntaron, ¿qué haremos con el arca que contiene la ley de Israel? Y la enviaron lejos de ellos. Yo te pregunto a ti también, amigo, ¿qué harás tú con la ley de Dios? Sí, si la llevas a tu casa, ¿qué pasaría? ¿Traería bendición o traería maldición? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Estaríamos como en el caso de los filisteos, que trajo tumores, despedazó el ídolo y trajo maldición, la plaga de ratones? ¿Qué pasará si nosotros traemos el arca de Dios a nuestro hogar? Bueno, déjame decirte, esto depende si te encuentras en transgresión de esa ley o no. Pero sabiendo que todos somos pecadores, la Biblia tiene buenas noticias para nosotros, porque todos hemos caído en violación de esa ley. Todos hemos cometido pecado. Y la Biblia nos da buenas noticias. Dice que podemos tener la ley de Dios en nuestros hogares, porque Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. Ya pagó el precio de nuestra deuda contra esa ley. Por lo tanto, hoy podemos tener la ley de Dios con nosotros y traerá solamente bendición. El capítulo 1 del libro de Salmos se cumplirá en tu vida. Dice que serás como árbol plantado junto a aguas corrientes, que su hoja nunca cae y que da su fruto a su tiempo, donde su fruto es fruto del Espíritu Santo, producido a su tiempo. Ahora, el tenerla en nuestro hogar y guardarla por el poder que Jesús nos da, nos traerá solamente esa bendición. Es la única forma. Esta es nuestra única esperanza. Y yo te invito, amigo, yo te invito a que invites a Jesús a tu hogar. Pero recuerda, tú no puedes invitarlo a Él sin que venga con Él su ley, porque dice que Él la trae dentro de su corazón. Si tú invitas a Jesús a tu hogar, Él trae esa ley dentro de su corazón y Él desea que tú también la tengas en tu corazón. Y este es nuestro reto, como también nuestra esperanza, porque Él ya pagó por la maldición de esa ley y ahora estamos libres de la transgresión, que es la maldición de la ley, pero ahora la ley de Dios es nuestra delicia, es nuestra meditación día y noche. Yo quiero orar por ti, donde quiera que tú estés, para que esta sea una realidad en tu vida, que el Señor pueda traer con su santa ley solamente bendición a tu hogar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, una vez más nos aproximamos ante el trono de tu gracia para agradecerte por toda bendición con que tú has derramado sobre nosotros. Señor, queremos pedir perdón porque muchas veces hemos despreciado tu santa ley, pensando que ella es el problema, sin saber que nuestra maldición está en quebrantar esa ley. Y ahora, Señor, que comprendemos la verdad, pedimos que nos des la fe para creer que el Señor Jesús pagó por esa maldición y suspendió de nosotros la maldición y ahora podemos tener gozo, alegría y felicidad en guardar tus preceptos. Danos el poder para hacerlo en el nombre del Señor Jesús.
Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.